Bueno, aquí estamos tomándonos un cafecito con el profesor Juan José Sebrelli, que me ha contado que está trabajando en su libro más ambicioso, ¿no? Juan José, bienvenido. Gracias por invitarme. Antes yo soy medio chismoso, podemos decir algo sobre las religiones. Sí, exactamente, sí, sobre las religiones en general, pero en particular sobre el cristianismo, que es el que más nos interesa, porque es nuestro, estamos en ese espacio, ¿no? Y con 2 capítulos dedicados al Papa Bergoglio. A Ratzinger también, a Wojtyla también, pero obviamente... Ya voy a hacer una pregunta específica sobre el Papa. ¿Hay fin de ciclo o no hay fin de ciclo? Sí, el tema es este. La diferencia, el kirchnerismo es un episodio que duró 10 años, tal vez el peor de la historia del peronismo. Pero el ciclo para mí, y el más importante, es el ciclo peronista. Y el ciclo peronista lleva más de medio siglo. Eso es lo que hay que acentuar hoy. Y no dedicarse exclusivamente al kirchnerismo, que ya está muerto. Pero no está muerto el peronismo, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa mucho. Desde esa perspectiva... Kirchnerismo y peronismo. Porque dentro de la oposición hay algunos sectores que pretenden mostrar que hay una diferencia fundamental entre kirchnerismo y peronismo, para defender el peronismo, considerando que el kirchnerismo no es más que una degradación, una decadencia del peronismo. No hay tal cosa. Por supuesto que hay una diferencia por cuestiones de tiempo, de época. ¿El kirchnerismo es lo más parecido al primer peronismo? Totalmente, yo lo he vivido. Yo era un adolescente cuando el 17 de octubre lo oía los gritos de las manifestaciones por la ventana de mi casa. Es decir, que yo he escuchado la primera vez que Perón habló por radio, a raíz del terremoto de San Juan. Es decir que, bueno, Evita, por supuesto. Es decir que yo conozco. Es lo más parecido. ¿Cuál es la mayor victoria cultural del peronismo? La batalla cultural la ha ganado con el relato, pero el Perón también fue un relato que no tenía nada que ver con la realidad. Nada que ver con la realidad. ¿Y por qué por qué pudo regenerarse de esta manera? ¿Por qué después del antiperonismo, después de la dictadura militar, después del fracaso en términos relativos, porque este gobierno ha cimentado uno de sus baluartes en criticar al menemismo como el neoliberalismo, pero no aceptarlo como peronismo? ¿Cómo se reinventó el peronismo, ese primer peronismo, en la figura del kirchnerismo? Bueno, es el plan económico populista es el mismo. No así el del menemismo, que es otra cosa. Es decir, lo menos parecido tal vez que ha habido al peronismo fue el menemismo. Pero es el mismo plan populista, es decir, basado exclusivamente en el consumismo y sobre el predominio del consumismo sobre la producción, que a la larga el predominio del mercado interno sobre el mercado externo, que lleva inevitablemente a la inflación y al déficit fiscal, ¿no? Y al desequilibrio total que redunda en contra de los pobres, que era el objetivo fundamental del populismo. Con esta política económica desastrosa hay más pobres, más miseria y más desigualdad, porque además lo que agrega el kirchnerismo al peronismo clásico, digamos, es la corrupción espectacular. No porque no la haya habido en aquella época, estaba Juancito Duarte, que se tuvo que matar o lo mataron. Había corrupción, pero era más controlada. Y sobre todo lo que no había era ostentación. Perón decía, que era un cínico, decía, roben, pero sí los descubren, yo soy el primero que los va a mandar presos. Estos no. Ahora ya no existe ni esa moral un poco cínica del Perón, nada. Ahora existe casi como una pornografía de exhibición. Una pornografía, sí, la ostentación de las riquezas, ¿no? Todo eso era más mesurado en aquella época. Son otros tiempos. Pero bueno, aparte de esa diferencia, de esa similitud, hay otras similitudes. Por ejemplo, la politización total de la vida, es decir, no hay límites entre la vida privada y la vida pública.
pública, porque todo es... Eso se daba muchísimo en el Ahora, peronismo. ¿sabe qué me siento? Me siento estancado, o en todo caso, víctima del túnel del tiempo al que nos llevó el kirchnerismo, teniendo que discutir otra vez al peronismo. Por ejemplo, el martes pasado estaba sentado ahí donde estaba usted, Fernando Iglesias, amigo común, que ha escrito un libro... Está muy bueno. Él y el otro... El libro más gorila de los últimos escritos en Argentina. No, yo le digo como un chiste, por supuesto. Excelente. Él y el de... no nos olvidemos Silvia Mercado. Del Silvia Mercado, también excelente. Y ya que estamos... Bueno, los libros, yo he escrito varios libros, pero el primer libro que se escribió crítico al peronismo, no bien cayó el peronismo, es decir, década del primer peronismo, década del 50, lo escribió un personaje que hoy sigue vigente y como el juez Carlos Fait. Un libro que llamaba Naturaleza del peronismo, que era excelente. Bueno, y no está demostrado allí o constatado una derrota explícita del no peronismo en esta vigencia que estamos planteando. ¿Dónde se equivocó? Usted puede tener claro, o podemos tener en los grandes errores históricos del antiperonismo, ¿no? ¿Cuáles son los errores del no peronismo actual? Todo lo contrario. En aquella época se exageraba. Perón podía ser, era un dictador, lo que se llama una dicta blanda. Y decían que era un tirano. No era un tirano porque no asesinó. No. En cambio ahora es todo lo contrario. Se lo quiere justificar todo. Es una crítica blanda la de la oposición, me refiero. Hay dos orientaciones en la oposición. Una de los no peronistas, radicales, liberales, independientes, que son, a mi juicio, lo único que yo les criticaría es ser demasiado blandos. Demasiado blandos, ¿no? Hay cosas que no se deben de tocar. Y la otra orientación son directamente kirchneristas de última hora disfrazados para tomar el poder. Eso es evidentísimo. Todos han sido... A ver, Scioli. Bueno, Scioli en realidad es el más desenmascarado porque él no se llama antikirchnerista. Él no se llama antikirchnerista. Pero todos los demás han estado hasta último, bueno, Massa hasta el último día esperando a ver cómo le iba a Cristina para presentarse él como opositor, y si no hubiera seguido. Es decir, que eso es realmente lamentable. Pero los dos, tanto el no peronismo, porque además hoy no es políticamente correcto decir antiperonismo, sino no peronismo, los no peronistas, que nunca lo fueron, y los peronistas antikirchneristas. Los dos se equivocan en eso, en creer que el kirchnerismo es la degradación del peronismo y no una continuación en otras circunstancias históricas y con psicologías distintas de los personajes. Evita tenía una psicología distinta a la que tiene Cristina, Juan José, obviamente. ¿Y no será que el peronismo es o termina cumpliendo la profecía del general Perón de que es casi la quintesencia de la sociedad argentina en su oportunismo, esto de ir ciclotímicamente de un lado al otro, de aprovechar, de no ser afectos a cumplir la ley? ¿No es como un ADN nacional y popular? Perfecto, totalmente de acuerdo. Acá está el otro problema. El primer problema era que la oposición es un poco demasiado condescendiente. Pero el otro problema, porque siempre se habla de la responsabilidad en los partidos políticos, que las tienen. Pero el otro elemento fundamental es la sociedad civil. ¿De dónde salen los políticos? De la sociedad civil. ¿Quién vota a las políticas? La sociedad. Incluso, no solamente ahora que hay democracia, que se vota, en ese sentido es democracia, porque en otros no, no solamente por eso, sino incluso las dictaduras han sido plebiscitadas en los primeros meses, después por supuesto no, pero en los primeros años ha sido plebiscitada por buena parte de la sociedad argentina, de todas las clases, de todos los sectores sociales. Esa es la otra. Ahora, ¿quién tiene más culpa? La sociedad que no exige a los políticos realmente que vayan por otro lado, o los políticos, también la parte esa que el político tiene que estar cerca del pueblo desde ya, pero no
atrás del pueblo, sino adelante, guiándolo. El político como guía que existió en el siglo XIX, Sarmiento, Avellaneda, eran guías. Fernando Iglesias establece una metáfora muy interesante del peronismo con la sociedad, que es la del síndrome de la mujer golpeada. Claro. Y Jorge Giacobbe decía el otro día que... O el síntoma de Estocolmo. O el síndrome de Estocolmo. Sí. Pero la cuestión de la mujer golpeada, si la mujer golpeada no tiene una alternativa de escape real... ¿A dónde va? Claro. ¿A dónde va? Sí, ¿a dónde va? Ese es el tema. Bueno, pero en el 83 también parecía que era inconcebible. Incluso los que votamos por Alfonsín creíamos que, bueno, votábamos por Alfonsín, era un voto simbólico. Era imposible ganarle al peronismo, le ganar hasta en la provincia de Buenos Aires, que era... Ya ahora tenemos algunos síntomas. El hecho de que esta chica, María Eugenia Vidal, le haya en cierto modo, sacado ese puntaje, nos da la expectativa de que se puede ganar, No es fácil, pero yo creo que el mito del peronismo imposible, inatacable, no es cierto. Una frase, porque después está el libro al que le ha dedicado 2 capítulos. El Papa Francisco. Y el Papa Francisco, lamentablemente... ¿Es un Papa peronista? Es un papa peronista, sí, lamentablemente. Aparte de militancia, en su juventud fue militante de Guardia de Hierro. ¿No es una blasfemia decir que es un papa peronista? Porque para los que consideran que el peronismo es bueno, es un elogio. Además, no solamente eso, sino que es un papa tercermundista. Esta última gira que hizo por América Latina, haciendo el elogio de dictadores como el de Ecuador y cosas por el estilo, realmente, a veces le va mal, ¿no? Porque le fue mal en Bolivia cuando le regalaron un crucifijo a veces le va mal, pero en general parece que arrastra. ¿Por cuánto tiempo? No sé, pero arrastra. Y él siempre, desde el principio, tuvo su candidato, que era Scioli. No hay vuelta de hoja, pero Scioli es sumiso, es manejable, manipulable, y eso. Y, bueno, a Massa directamente... ¿Y cree que sigue siendo Scioli el candidato del Papa? Sí, porque a Macri no le tiene confianza. No le tiene confianza. Lo criticaba mucho cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo criticaba, aparte no hizo nada en contra de cuando se trató el tema de la legalización del aborto. Macri no se opuso, pensaba que había que oponerse. En fin, yo creo que sí, que es el candidato del Papa. Gracias por este diálogo y este café. Bueno. Juan José, esperaremos el libro. Sí. ¿Cuándo sale? Yo pensaba sacarlo a fin de año, pero me parece que no tengo tiempo. Voy a publicarlo seguramente en los primeros meses del año. 700 páginas. Sí. Gracias, Juan José. Gracias a vos.